punto de vista, perdón, etimológico, o sea, el origen de la palabra, básicamente engloba parte de lo que decía la compañera, o sea, cultivos que se realizan en huertas. No sé si ustedes han escuchado o leyeron parte de la historia de lo que es el inicio como tal de la misma agricultura, que básicamente inició, o en dónde inició la parte de producir, por decirlo así, en la agricultura. A ver si tenemos claro algo. ¿Dónde se inicia a producir? ¿En qué momento inicia el hombre a producir, como por decirlo así de una u otra forma, y quién fue quien inició realmente esa labor que hoy actualmente es realizada en su gran mayoría por hombres? Según tengo entendido, fue la mujer quien implementó primero lo que es hoy en día la agricultura, y el hombre se dedicaba a pesca. Ok, sí. Por ahí vamos específicamente de lo que trata la parte de hortalizas. Como decían, que forman parte de la dieta humana. Generalmente el concepto de hortalizas incluye lo que son legumbres y verduras. Es aquí donde tenemos un montón de cosas que hablar, por decirlo así, de conceptos, diferencias y cosas que pudiésemos ir aclarando, porque de una u otra forma, no sé, yo asumo que generalmente eh, en la casa, en el campo o en los mercados, siempre ustedes han escuchado hablar de vegetales, frutas, legumbres, hortalizas, entre otros. Entonces sí me gustaría que por lo menos discutiéramos ese tipo de conceptos también, para que ustedes vayan quedando claros qué es lo que corresponde a la parte de horticultura como tal, que la horticultura sí ya es parte de lo que nos decían los compañeros, que es la ciencia que se encarga algunos dicen que la ciencia de la, o área, de la agronomía, que se dedica a lo que es la parte de producción de plantas, por decirlo así, que ya sea para consumo doméstico o, como lo vemos hoy en la actualidad, lo que decía el compañero en un inicio, la importancia que tienen, porque en la actualidad gran parte de las familias, o muchas familias, se dedican a este rubro y simplemente lo que hacen es tener buenas ganancias que les permiten tener un mejor nivel de vida. Entonces volvemos otra vez. ¿Saben qué es legumbre, qué es verdura? Bueno, solo dentro del concepto de hortalizas, lo que decía la compañera, generalmente se deja fuera los cereales y frutas. Sin embargo, el concepto general de horticultura hace referencia a que en un inicio la horticultura, perdón, vinculaba lo que era, lo que les decía, legumbres, verduras, frutas, flores y hierbas aromáticas, que vamos a discutir también cuál es la parte de la horticultura que estudia las hierbas hierbas aromáticas y plantas medicinales. En el caso más amplio, también la fruticultura estaba incluida o está incluida dentro de lo que es las hortalizas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, gran parte de lo que son los conceptos hoy por hoy, e incluso ustedes, si mal no recuerdo, van a llevar una asignatura de, ¿cómo se llama?, específica, que se llama fruticultura, pero porque ahora la han desligado, porque ya generalmente lo que son la fruticultura se produce también en grandes extensiones. Sin embargo, anteriormente todo estaba relacionado en un huerto. Por eso se le llamaba huerto y se le llamó horticultura, porque es proveniente específicamente de la palabra huerto, o sea, en ese sentido. Nos dice aquí Villalobos que legumbres son frutas formadas, ¿cómo diríamos? ¿Por vainas o
o son las vainas como tal? Ok, perfecto. Son las vainas. Específicamente todo aquello que se produce o que forma vainas, generalmente o específicamente los de la familia de las poáceas, o sea, la familia del frijol, básicamente está considerado dentro de lo que son las famosas legumbres. Entonces, a eso se refiere específicamente con la parte de legumbres. Entonces, volvemos otra vez a la parte de hortalizas. Decíamos que el concepto más amplio habla de frutas, flores, hierbas aromáticas, y dentro de la parte de hierbas aromáticas hay una área dentro de la horticultura que estudia estos o estas plantas, que se llama olericultura. No sé si lo han escuchado en algún momento. Olericultura. Ok, se habla de olericultura, o lo que les decía, básicamente, por decirlo así de una u otra manera, es la rama de la horticultura que se encarga del estudio de especies, generalmente, por decirlo así, plantas medicinales, aromáticas e incluso algunas ornamentales. Pero básicamente los más conservadores o los autores más, por decirlo así, los más específicos, generalmente hacen referencia a lo que es olericultura, perdón, a las plantas que generalmente están relacionadas con lo que son condimentos, plantas medicinales y plantas que son utilizadas como algún ornamento, pero vuelvo a repetir, los ornamentos los dejan aparte y se dedican específicamente a la parte medicinal como aromática. Por ejemplo, en sus casas, ¿qué plantas olerícolas pudieran identificar? Generalmente los que somos de campo, sé que tienen una amplia gama de plantas que se pueden encontrar de esta manera. Culantro. Vamos a ver. La hierbabuena, la ruda. Albahaca. Ok, vamos. Albahaca, hierbabuena, Ruda. ruda, Culantro. orégano, me dijeron por ahí. ¿Mande? Eucalipto. Aunque el eucalipto está un poquito complicado de dejarlo como olerícola, porque es un árbol. Perejil. Generalmente, perejil pudiese estar, Culantro. el cilantro también, de los dos tipos. Recuérdense que hay uno que le dicen el apio también, La ruda. ruda también. Ciguapate. ¿Mande? Ciguapate. Ilústreme, por favor, ¿qué es? Sé que debe ser una planta medicinal por lo que entiendo, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Bueno, entre otras, solo para que ustedes vean realmente lo que es la parte de las hortalizas, comprende una amplia gama de elementos. Dentro de ellos, volvemos a repetir, se define como el lugar, o sea, las plantas que se producen específicamente en el huerto, o sea, en la parte de atrás de la casa, o sea, en el huerto, y a eso se le denominó huerta específicamente, y dentro de ello empezaron a ver, o sea, disgregaron algunas cuantas ramas como la parte de olerícola, que era la que estaban mencionando ustedes. Incluso, si ustedes se fijan en el campo, es como básico tener todo este tipo de plantas, porque no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos las madres en sí son especialistas en andar haciendo remedios con este tipo de plantas. Para todo le encuentran un remedio y para todo dice que tiene, ¿cómo se llama?, una función.
Y bueno, por lo menos mi madre, que en paz descanse, era lo que decía. Siempre que había algún problema, lo primerito era que decía, vámonos a la parte de, por decirlo así, de las plantas medicinales. Ahora, otra área que estudia la horticultura está lo que es la floricultura, que básicamente abarca lo que es la producción de plantas para jardín, producción y comercialización de flores de corte. ¿Hay alguien en el grupo que sea de la zona de La Esperanza o alrededores? Ingenieros e ingenieras. ¿Alguien de la zona de Intibucá? Ingeniero, eso de la floricultura no cabe dentro de los ornamentos, eso, no sé. Sí, incluso, bueno, es que la ciencia como tal se llama floricultura. Yo sé que en la universidad se le da otro nombre, que es ornato y diseño, ¿cierto? Incluso hay una sección que se llama de propagación, pero esa sección de propagación que ustedes ven básicamente está destinada a la parte de plantas ornamentales, ¿cierto? Entonces estaría dentro de esta rama, por decirlo así. Vuelvo a preguntarle, ¿no hay nadie de la zona de Intibucá por acá? No. Bueno, solo mande. No, solo comentarles que en la zona de La Esperanza Intibucá específicamente, dentro de ahí hay una zona alta que se llama la famosa laguna de Chiligatoro. Ahí iniciaron un proyecto específico de floricultura que incluso es ¿cómo les explico? Es un invernadero que está manejado por mujeres indígenas específicamente para lo que es la producción y venta de rosas, que es uno de los rubros de mucho impacto económico debido a que generalmente hoy por hoy se está volviendo a poner de moda lo que es regalar arreglos florales, entre otro tipo de cosas. También la floricultura estudia lo que es paisajismo, decoración de interiores y por mencionar algunos aspectos generales de lo que, ¿cómo se llama? Comprende lo que es la floricultura. Y está la fruticultura, pero vuelvo a repetir, esto no nos vamos a meter porque básicamente eso ustedes lo estudiarían el día de mañana, por decirlo así. O sea, me refiero a otra asignatura. Pero en sí, ¿cómo diferencian ustedes una hortaliza de un fruto, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia de una fruta y una hortaliza? Las frutas normalmente son árboles de, no sé, y las verduras. Ingeniero, Mande. la otra es que, digamos, las hortalizas se caracterizan por ser, ¿cómo le dicen? Plantaciones anuales, y ya cuando hablamos de frutos, entonces estamos hablando de plantas que son perennes también. Ajá. Ok, veamos otra cosa. Una pregunta. ¿El aguacate es un fruto, es una fruta o es una hortaliza o una verdura? Fruta, Pero ¿por qué la come entonces en las comidas normales? ¿Cómo se consumen generalmente las frutas? Solas y crudas. Exactamente lo que dicen por acá. En Rivas dice que crudas y también nos estaba diciendo Reyes Muñoz que crudas. Ingeniero, mi abuelita lo que decía así vulgarmente, ¿verdad? Que las verduras son las que se le ponen a la sopa, y como que todas las frutas son las que se consumen así crudas y generalmente solas, o sea, no se cuecen y todo eso. Sí, esa en es una seco. de las clasificaciones viejas que también se ha manejado por mucho tiempo en cuanto a lo que es la parte de hortalizas. Sin embargo, incluso los mismos científicos, si ustedes revisan dentro de los
¿cómo diríamos?, de los profesionales más fuertes en esta parte de horticultura, hay una parte donde ellos mismos dicen que generalmente estos conceptos tienen problemas de ambigüedad. No sé si entienden que es algo ambiguo. Yo no entiendo, ingeniero. Ok, la parte de ambigüedad hace referencia específicamente a algo que no tiene, por decirlo así, una definición exacta. O sea, que es variable, que va a depender en muchos aspectos, depende de su percepción. O sea, yo puedo decir una cosa y usted puede decir otra. Por ejemplo, vámonos al tomate. ¿Verdura, fruto u hortaliza? Hortaliza. Sí, lo que nos decían acá también, nos apoyaban por acá y decían que era por decirlo así, la parte de ambigüedades e incongruencia, o sea, sí, inconsistencia, algo que no tiene por decirlo, una certeza, algo específico de ser. Volvemos otra vez, el tomate que Pues es el tomate en algunas lecturas está como fruta y en otras está como verdura. como hortaliza. Ok, Sí. es que ese es el punto de vista de la ambigüedad que decían los científicos, que generalmente muchas veces va a depender específicamente de su percepción. O sea, yo puedo decir, ¿cómo les explico? Yo puedo decir, por ejemplo, en Brasil el aguacate es una fruta, pero aquí nosotros lo consumimos como verdura, porque básicamente es un complemento de los alimentos, pero en Brasil lo consumen con leche, o sea, en licuado. Entonces, tenemos esas diferencias y vuelvo a repetir, muchas veces va a depender de la conceptualización de donde usted tome o la literatura que usted revise y así va a depender básicamente el concepto que usted le vaya a dar. Ahora, diferencia entre hortalizas y verduras. ¿Cuál es la diferencia entre hortalizas y verduras? ¿El contenido de semilla, ingeniero, o me equivoco? No. Bueno, les voy a leer dos conceptos, así más para que vayamos un poco, dejando un poco más claro esto. Hortalizas se entiende como verdura a cualquier parte verde de las hortalizas. Oiga bien, aquí es donde empiezan las contradicciones. Se supone que no hay una definición, eso es lo que les decía, no hay una definición exacta, por eso se le llama ambigüedad o incongruencia, como nos decían anteriormente. Se entiende como verdura a cualquier parte verde de las hortalizas. Ahora le vamos a preguntar a la abuela de Reyes. ¿A la sopa se le echa lechuga? No. Ok, entonces, pero dentro de las verduras está contemplada lo que es la lechuga. ¿Acelga? Tampoco. No, ¿verdad? Entonces, pero también está contemplada. ¿Espinaca? Tampoco. Pero también está contemplada. Ok, el apio sí lo he visto en sopas. Son ejemplos de algunas verduras. Coliflor también es un tipo de verdura. Y mientras que generalmente lo que son las, por decirlo así, las hortalizas, generalmente son raíces, tallos, frutos, semillas, bulbos, inflorescencias y hojas que pueden cultivarse. O sea, básicamente ¿cómo les diría? Es difícil que usted pueda, por decirlo así, enmarcar en un lugar específico uno de estos elementos, porque básicamente está relacionado o está estrechamente ligado a su percepción. Y recordemos que por eso se supone que somos, ¿cómo se dice? Cada cabeza es un mundo y por eso somos diferentes, porque no todos pensamos igual. Entonces, esta es una pequeña
por decirlo así, introducción acerca de lo que vamos a hablar o vamos a tratar un poco acerca de hortalizas. Y dentro de ello, básicamente vamos a, por decirlo ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es la parte de hortalizas como tal. Y bueno, vamos a irnos acá. Me dicen si están viendo la presentación, por favor. Sí, se ve. Ok, bueno, esta es la asignatura como tal, hortalizas. Dentro de ellos, ingeniero, antes de iniciar, tomen nota de esto, o no sé cómo vayan a hacer, pero traten de tenerlo al día. Generalmente esta es la propuesta que les traigo, de que básicamente reflejaría, por decirlo así, la parte práctica de lo que es el espacio formativo y donde ustedes estarían poniendo en práctica, por decirlo así, a diario, todo aquello que vayamos hablando durante lo que es el espacio formativo. Tendría un valor de 20, yo propuse un valor de 20, ojo, no quiere decir que ese sea el valor, pueden ustedes cambiarlo, y la presentación de un plan de siembra, o sea, un plan de inversión de una hortaliza en específico, esa tendríamos que rifarla y básicamente vamos a tener que ver con qué van a trabajar cada uno de ustedes. Ese generalmente hay que trabajarlo hay que entregarlo, perdón, y defenderlo entre el 9 y el 14 de diciembre, que ya vamos a estar terminando, ¿cómo se llama? La parte de la asignatura como tal. Entonces, no sé, vuelvo a repetir, esta es mi propuesta. ¿Una pregunta, alguna sugerencia o algo? Ustedes me lo dicen, por favor. Ingeniero, ya como en el caso, bueno, en mi caso, donde vivo, está bastante difuso. Entonces, como que, bueno, acá todos los días por la mañana hace un poco de sol, ¿verdad? Pero ya en la tarde llueve bastante, entonces estaba analizando eso y por la temporada y todo eso, ¿cómo podemos hacer? Porque hay otro compañero que también me mencionaba eso, de que está en donde él vive también está lloviendo bastante, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el cultivo se pueda dar? Pues si con este clima que está así un poco feo así, pues entonces, ¿qué alternativas o qué podemos hacer en ese caso? Bueno, comentarle nada más que esto sería o es o debe ser parte de lo que es el espacio formativo, enseñarles a cultivar diferentes tipos de hortalizas, y dentro de esos diferentes tipos de hortalizas ustedes pudiesen estar pensando, por ejemplo, en producir repollo. Se hace lo que es la preparación de suelo, se levantan camas lo suficientemente altas, y el repollo es uno de los cultivos que generalmente se produce en zonas altamente lluviosas y de bajas temperaturas. No quiere decir que se le vaya a echar a perder, por eso generalmente se hace un semillero y cuando este ya tiene la edad suficiente se pasa a campo. Y generalmente en el caso del repollo, por ejemplo, es un ejemplo nada más que le estoy dando. En el caso del repollo, usted va a tener la suerte de que va a poder producir en una época en la cual no hay tanta incidencia de plagas. Y en el caso de este cultivo específicamente, el mayor problema que presenta en campo básicamente está relacionado con Flutella. O sea, creo que sí saben cuál es, ¿verdad? Que es la famosa polilla dorso de diamante, que es Flutella silostella. En periodos de lluvia generalmente no hay, por decirlo así, incidencia de esta plaga, entonces pudiesen tener ventaja en cuanto a la parte de producción. Esa sería una posible opción que les esté dando. Ok, gracias. Y en el caso de los que vivimos en la ciudad,
Bueno, los que viven en la ciudad, por lo menos creo que deben de tener un espacio donde caminan y donde hacen algunas actividades, ¿cierto? En mi caso, personalmente, pues la casa es cementada, pero puedo viajar a mis abuelos. Ajá. Bueno, lo que yo quiero es que se busquen opciones, ingeniero, y en el caso de los que viven en la ciudad, se pudiese hacer un estilo de producción tipo hidropónico. En el caso del cultivo hidropónico, ¿cómo se llama? Lo que se hace básicamente es trabajar en la parte de maceteras, o sea, usted le da una cantidad, ya sea en maceteras, sea en botes, sea en sacos, usted le da lo que es un espacio al sistema radicular y ahí lo está alimentando básicamente. Entonces yo sé que sí se puede producir y vuelvo a repetir, o sea, la parte de la parcela, lo que yo por lo menos aspiro es de que quede algo hecho con el objetivo de que ustedes lo puedan mostrar, o sea, simplemente que quede como un ejemplo de que cuando se quieren hacer las cosas se pueden. Entonces, a eso es lo que me refería con la parte de la parcela y algo que sí es muy importante, ingenieros, es que se haga algo que sea de utilidad para, o de interés para usted como para su familia. Ingeniero, o sea, que te, dígame. ¿Usted nos ilustraría o nos guiaría en cómo hacerlo? Como le decía a los muchachos de la otra sección y se lo voy a decir a ustedes también. ¿Qué quieren, cómo quieren que trabajemos en el espacio formativo? ¿Quieren trabajar solos o desean tener el apoyo de nosotros? Porque para mí es fácil decirles, yo creo que ya vieron en la plataforma, ahí están los temas que generalmente se dan. Entonces yo les puedo decir, bueno, ingenieros, busquen un libro, se leen lo que dice el contenido del tema 1 y después con ese hacemos examen y listo. Y nos vemos hasta el 28 de ¿qué es? De octubre, ¿cierto? Entonces, según el calendario, sí, el 28 de octubre, que, bueno, ya por cierto es bastante corto, dentro de 10 días más o menos, dentro de 13 días. Pero siento que eso no es justo, sino que la idea es que si vamos a trabajar, que al menos estar a la disponibilidad en todo lo posible para poderles apoyar desde el punto de vista técnico y la idea es que el espacio sirva para aprender, no para reprobar a los estudiantes, sino que aquí ya se empieza con las áreas donde generalmente usted tiene que ir aprendiendo y sabiendo y aplicar la parte de agronomía al campo con el objetivo de que usted pueda ir a colaborar con las personas en, ¿cómo se llama?, en la agricultura como tal. Entonces, vuelvo a repetir, eso depende de usted, si usted tiene la confianza y quiere estar consultando, pues yo como les dije a los muchachos de la otra sección, solo ténganme paciencia. Por cierto, ayer no pude darle clase a ellos porque el internet se fue desde las 11 de la, perdón, desde la 1 de la tarde, perdón, y regresó a las 10 de la noche. Entonces, hay momentos en los cuales a veces uno está un poco complicado, así como ustedes, como les pasa también a ustedes en el campo o en las ciudades, siempre hay dificultades. Entonces, siempre y cuando haya posibilidad, pues de mi parte van a tener el apoyo que ustedes quieran y necesitan. En el caso que le pidiéramos colaboración, ingeniero, ¿por qué medio? ¿Haríamos algún grupo o sería personal? ¿En colaboración en qué sentido, ingeniero? Que le estemos pidiendo ayuda para lo del cultivo. Pero usted me pregunta por que le ayude cómo va a sembrar, qué distancia, esto, lo otro. ¿A eso se refiere? Sí, más o menos. Ok. Sí, en ese sentido era lo que yo le comentaba al otro estudiante o a su otro compañero, que básicamente en mi caso estaría a la disponibilidad de ustedes en todo lo que ustedes requieran. Ojo, que lo único que yo pido es como han estado otros muchachos de la otra sección. Tengo
Hay 4 o 5 muchachos que ya iniciaron e incluso me han mandado fotografías de cómo han ido avanzando en la parte de preparación de suelo y el sábado tenemos ya la primera reunión específicamente de trabajo de la parcela. Y así periódicamente es mejor ir revisando lo que usted hace y lo que usted propone con el objetivo de poder ir haciendo correcciones si las hubiesen, y si no, pues darle continuidad a lo que usted está haciendo. Ingeniero, ¿se puede cualquier cultivo o solo repollo? No, lo del repollo se lo dije a la compañera por la cantidad de agua que está cayendo en la zona de ellos. En el caso de los cultivos, vuelvo a repetir, que sea algo de interés para usted y su familia, de lo que usted quisiera aprender. Solo el único cultivo que yo dejaría afuera sería el rábano. Me salió un compañero en la otra sección y me dijo, ¿podemos sembrar rábano? Y yo, ya con rábano sí ya me la complicó. Porque 22 días y no es mucho lo que haya que decir del rábano. Sin embargo, los demás cultivos llevan su grado de trabajo y esa es la idea, de que ustedes aprendan qué labores, qué condiciones lleva específicamente un cultivo implementar a una escala mayor. Vuelvo a repetir, si la preocupación es qué hacer o si va a salir algo mal, pues pienso que no debería ser el caso porque de mi parte, como les digo, estaría a la disponibilidad